Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, que es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en Les Payat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy tenemos la culminación que hemos estado hablando durante todo el mes. Hemos estado haciendo como una, es más bien como un resumen histórico de lo que el cambio que trajo aquella protesta de Martín Lutero, aquella protesta cristiana. Y entonces hoy, como es el último día del mes, hoy yo voy a cerrar con este tema. He hablado del siglo XVI, de lo acontecido en el siglo XVI y cómo la Reforma Cristiana afectó el mundo en el siglo XVI, luego en el siglo XVII y XVIII, en el siglo XIX, y hoy me toca hablar del siglo XX. Y entonces el día de hoy el tema es el siglo XX, pentecostalismo, ecumenismo, ateísmo, agnosticismo e ideologías. Entonces nos quedará una parte para hablar del siglo XXI y de lo que está aconteciendo, pero el siglo XXI está empezando. Apenas tenemos 24 años de este siglo XXI que hemos iniciado. Entonces vamos a resumir hasta el año 1999, porque ya en el 2000 comienza el siglo XXI. Bien, antes de entrar a este tema que es bastante fuerte, quiero anunciarles que nosotros estamos ubicados en Les Payat número 86 de esta ciudad de La Romana, y los domingos tenemos servicios. Primero tenemos la escuela bíblica, la escuela dominical, que empieza a las 9 de la mañana y culmina a las 11, y entonces a las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y estamos tratando un tema muy interesante que se llama falsedades. Y este martes pasado estuvimos hablando de la doctrina gnóstica. De la doctrina gnóstica y cómo afectó en el siglo I y cómo afecta en el día de hoy. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor, y los niños están trabajando, van a trabajar hoy jueves. Hoy el servicio es dirigido y predicado por nuestros niños. Siempre el quinto jueves de cada mes, cuando un mes trae 5 jueves, entonces el quinto jueves le toca la dirección a nuestros pequeños y ellos hacen ese trabajo. Queremos recordarle que ya está con nosotros la Cumbre Global de Liderazgo, Sé Líder Donde Estés, 14 y 15 de diciembre en las instalaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, aquí en Les Payat 86. La entrada será 3,000 pesos por persona. Tendremos esos 2 días donde habrá de todo. Todos aquellos que han acudido a la cumbre saben la importancia de este magno evento y lo que sella en la vida de los que asisten. Esto es tremendo. Así que yo les invito a estar aquí. El 21 de diciembre, la Iglesia de Dios de la Profecía Central también tiene su segundo concierto que se llama Exáltale 2.0. Exáltale 2.0 será sábado 21, comenzando a las 7 de la noche, pero el día entero la iglesia estará abierta. Los diferentes ministerios tendrán actividad ese día y tendrán sus mesas de trabajo para mostrarle a todos los asistentes. Aquí habrá comida, aquí habrá educación, aquí habrá mucho trabajo, así que invitamos a todos a que aparte el sábado 21 de ese mes, del mes de diciembre, para que venga a nuestro evento. La iglesia estará abierta desde temprano en la mañana y puedan participar en nuestro concierto Exáltale 2.0. Vamos a lo que vinimos.
Ok, déjeme ver cómo comienzo, cómo organizo la información. Déjeme empezar por acá. Al comienzo del siglo XX, un movimiento se estaba gestando, que venía gestándose desde el final del siglo XIX, que era, se llamaba la Unión Cristiana. La Unión Cristiana empezó en el año 1000, en Estados Unidos, en el año 1886 aproximadamente, donde un grupo de cristianos ya hartos, ya cansados de ver cómo el cristianismo se movía, pero sin ningún poder y sin ninguna, porque se habían alejado de muchas cosas, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Ellos deciden unirse de diferentes ideologías religiosas. Allí habían un poquito de calvinistas, había un poquito de metodistas, había un poquito de presbiterianos, unos cuantos cuáqueros, y ellos deciden unirse y formar lo que se conocía como la Unión Cristiana. Esto fue me parece que en el estado de Cleveland, en el estado de Tennessee, en la ciudad de Cleveland. Bueno, en el estado de Tennessee, Alabama y esos estados que son más al sur. Deciden juntarse y un hombre, guiados por un hombre, sobre todo en el estado de Kansas, había un hombre llamado Charles Parham, que decide también crear un instituto llamado el Instituto, y se ha hablado mucho en estos días de esto, el Instituto Bethel, dirigido por Charles Parham, y allí empieza a enseñar sobre los dones del Espíritu, y sobre todo el don de hablar en lengua. Allí se registra la primera mujer en el siglo, en los últimos años, en hablar en lengua. Estoy hablando ya entrado el siglo XX. La primera mujer que habla en lengua se registra, Agnes Osman, que hablaba una lengua china, duró 3 días hablando chino. Y universidades y periodistas de la época enviaron incluso traductores para sellar, para garantizar que lo que se estaba hablando allí era el idioma chino, sobre todo una mujer que nunca había aprendido a hablar otro idioma que no sea su propio idioma. Y esto fue confirmado. Más adelante, este deseo de buscar al Señor y de trabajar con los dones del Espíritu Santo llega a la ciudad de Los Ángeles, California, y allí con un hombre que de hecho fue a Parham, que se invitó para esa actividad, no pudo asistir y mandó a uno de sus estudiantes, que este fue el caso de William Seymour. William Seymour fue como estudiante allí a sustituir a su maestro, que fue Charles Fox Parham, y entonces allí se junta en una casa y hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo y la gente empieza a hablar en lengua, y poco a poco se llenó el lugar y tuvieron que cambiar de ahí e irse a la ciudad, a la calle Azusa, donde el Espíritu Santo empezó a hacer una gran labor en la vida de la gente que se acercaba allí, y de allí empezaron a salir misioneros a todo el mundo. Bien, este movimiento es el que se conoce como el movimiento pentecostal, y de allí salen los diferentes movimientos pentecostales clásicos. Ojo, tengo que hacer esta puntualización para que no lo confundamos con el neopentecostalismo que se está viviendo el día de hoy, que empezó en los años 1986, 1987 con David Wagner, ¿ok? Pero tengo que volver otra vez aquí. De ahí empieza a levantarse el movimiento pentecostal, que los primeros años no tuvo mucho auge ni mucho alcance, pero sí la gente, algunos misioneros empezaron a ir a diversos países a predicar el evangelio, sobre todo a los pobres, porque la gente que iba a la calle Azusa no era gente preparada, no era gente con mucho abolengo, con mucha educación universitaria, no, eran campesinos, era gente sin iletrados, sin educación, que recibieron el don del Espíritu Santo, hablaron en lengua y se decidieron ir a sus comunidades y a países y a lugares pobres a predicar el evangelio.
Y así es como el evangelio, ese evangelismo pentecostal impacta al mundo durante este siglo XX. Pero con toda esta manifestación también surgirían algunos conflictos internacionales, como fue la Primera Guerra Mundial en el año 1914, que duró 4 años, desde el 1914 hasta el 1918. No voy a entrar en que algunos movimientos religiosos también hablaron sobre estas fechas y pautaron que Cristo venía en estas fechas. No voy a hablar de eso, pero sí es bueno mencionarlo. La Primera Guerra Mundial fue una guerra bastante álgida como el mundo no la había visto. Allí aproximadamente unos 70 países se involucraron en esta guerra y ya no era como antes, que era a base de flechas y arcos y caballos. No, ahora había involucrado aquí aviones, había involucrado bombas, había involucrado temas de armas de guerra masiva, tanques de guerra, etcétera, etcétera. Esto dio como consecuencia, allí los involucrados eran lo que se conoce como las potencias centrales. Estamos hablando de Bulgaria, del Imperio austrohúngaro, de Alemania, que fue parte de estas potencias centrales, y del Imperio otomano, que después de la guerra desaparecería el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano. Y por el otro lado teníamos a los aliados, que estaba Francia, estaba el Imperio ruso, que también desapareció. Después de la Primera Guerra Mundial se formó la Unión Rusa Socialista. Y también estaba Italia dentro de los aliados, estaba el Imperio Británico, que desapareció como imperio también, y Estados Unidos. Entonces he mencionado 4 imperios que desaparecieron aquí en esta Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, 10 millones de soldados murieron y 11 millones de civiles, un total de 21 millones. Perdón, fueron 13 millones de civiles, un total de 23 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial, como nunca antes en la historia, y 21 millones de personas resultaron heridas en esta Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, lo que hubo fue insostenibilidad política en el mundo. El mundo estaba como expectante después de tanta escasez, de tantos problemas. Ahí hubo un desfase económico en el año 1930, que fue la gran depresión económica de esa fecha. Los países del mundo tenían insostenibilidad e inseguridad política, y todo esto causado por lo que trajo, el miedo que trajo esta Primera Guerra Mundial. Pero la cosa no terminaba ahí, porque más adelante, en el año 1945, entraría en la fase la Segunda Guerra Mundial. Entraría en vigor la Segunda Guerra Mundial, y esta guerra produjo alrededor de 60 millones de muertos, es decir, 3 veces la cantidad de muertos que produjo la Primera Guerra Mundial. La pregunta es aquí, ¿cómo estaría la humanidad? ¿Cómo se sentiría la humanidad después de todo eso? Esta posguerra trajo de por sí que los hombres no quisieran asumir su papel en los hogares como hombre. Trajo de por sí que los hombres se pusieran más a filosofar y a no trabajar. Y esto, no querían trabajar los hombres. Y esto hizo que las fábricas que querían desarrollarse, porque ya el sistema capitalista había entrado en el mundo. Y yo hablé la semana anterior del capitalismo y cómo había desarrollado algunos países de Europa. El sistema capitalista había entrado en el mundo, hizo que la gente, número 1, se apartara de Dios, y número 2, se apartara de sus responsabilidades. Estoy hablando aquí sobre los hombres. Después de la guerra se apartaron de Dios, y ahí es donde surge con mayor ahínco el ateísmo y el gnosticismo, que no era algo nuevo. Era algo que desde hace mucho tiempo se estaba gestando, tanto el ateísmo como el gnosticismo. Y entonces los hombres empezaron a apartarse de Dios y a crear sus propias filosofías por los resultados que la guerra le había traído.
Recordemos que el ateísmo es la ausencia a la creencia de deidades, es decir, Dios no existe. Y aquí el ateísmo plantea o se basó, sobre todo los ateos se basan mucho en lo que ellos llaman la paradoja de Epicuro. Epicuro era un filósofo griego antes de Cristo, que de hecho en la Biblia se menciona a los epicúreos en el capítulo 13 del libro de Hechos, que discutían con los estoicos. La paradoja de Epicuro plantea que el poder y el querer en cuanto al mal se refiere, y entonces decía que si Dios quiere y puede evitar el mal o crear el mal o deshacerse del mal y no lo hace, entonces Dios es un Dios malo. Oiga esto, ¿en qué se basa el ateísmo? O se basa, todavía los ateos creen en esta paradoja de Epicuro. La segunda plantea que si Dios quiere pero no puede deshacerse del mal, entonces Él quiere deshacerse pero no puede deshacerse del mal, entonces Dios no es todopoderoso, Él no es todo sapiente, todo fuerte, no es todopoderoso. Que si Dios no quiere, pero puede deshacerse del mal, entonces Dios es un Dios malvado, es un Dios maligno, es un Dios malévolo y un inventor del mal. Eso es lo que dice. Y entonces la última dice que si Dios no quiere y no puede deshacerse del mal, entonces Él no es Dios. En esta parábola, en esta paradoja, es que se basa la mayor parte del ateísmo. Y eso surgió en los años 50, 60, eso creció grandemente, hasta el punto de que países como Japón al día de hoy tienen un 34% de gente que no cree en Dios. Son o ateos o agnósticos, que es la segunda parte aquí. El agnóstico es, ellos no pueden ni aceptar por la fe o por la ciencia de que hay Dios. El agnosticismo no concibe la existencia de un Dios. No, ellos no dicen que no existe. Ellos es decir, puede que exista, pero nosotros no tenemos prueba de eso. Eso es lo que hace el agnosticismo. Pero ni el ateísmo ni el agnosticismo le ha hecho tanto daño a la humanidad como lo ha hecho las diferentes ideologías. Y tenemos muchas ideologías. Tenemos las ideologías políticas, que es el conjunto de postulados que caracterizan a los partidos, y estos postulados pueden ser o de derecha o de izquierda. Hay postulados como socialismo, y del otro lado está el anarquismo, de este lado está el nacionalismo, pero del otro lado está el liberalismo, y entonces ahí se mezclan con otras cosas como son los progresistas, los románticos, los colectivistas, los individuales, los revolucionarios, etcétera, etcétera. Por eso en este país tenemos partidos como partidos revolucionarios, porque esos son sus postulados políticos. En eso es que ellos creen. Y tenemos los liberales, y tenemos los social cristianos, porque hasta cristianos. Creo en lo social, creo en el socialismo, pero un socialismo más cristiano. Esto no existe, es un socialismo más cristiano, porque al final, cuando ocupan el poder, se olvidan de Cristo y de las cosas que deben representar a Cristo. También están las ideologías religiosas, y estas ideologías religiosas afectaron, sobre todo en el siglo XX, afectaron a los movimientos religiosos que se levantaron en el siglo XX. Entonces, cada uno tenía sus declaraciones de fe, dependiendo de la corriente de donde vinieran, desde la Reforma para acá. Porque aún la Iglesia de Roma hizo su propia reforma, una contrarreforma, como se le llamó. Yo hablé de eso en semanas anteriores, pero estas corrientes se levantaron dependiendo de acuerdo a sus propias creencias. Entonces, por ese punto tenemos a los bautistas, a los metodistas, los pentecostales, y cada uno con sus propias declaraciones de fe y con sus propias creencias. Los ecuménicos, los carismáticos, los mormones, los adventistas, los testigos, los neopentecostales que tenemos hoy. Eso es dentro del ámbito cristiano. Pero fuera del ámbito cristiano tenemos los judíos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, etcétera, etcétera.
Es decir, también existen ideologías religiosas. Ya vengo, ideologías políticas, ideologías religiosas. Están las ideologías sociales. Y atención con esta, porque las ideologías sociales hoy son las que quieren dominar el mundo. Ya ni siquiera las ideologías políticas, porque hoy los partidos no son ni de derecha ni de izquierda, son de el lugar que me dé mejor resultado y beneficio, de ese lugar soy. Entonces las ideologías sociales lo que buscan es libertad, igualdad, justicia, conquistas, que afecten al el futuro, los valores y la conducta. Y dentro de las más directas que tenemos el día de hoy, tenemos la ideología social de género. ¿Y qué plantea la ideología social de género? Toda la especie que tenemos hoy dentro de estas ideologías sociales. Como ideologías sociales, podemos ver el comunismo es una ideología social. No es una ideología política, sino una ideología social, donde todos debemos tener las mismas cosas en común. Lo que pasa es que eso se llevó a la política. El feminismo es una ideología social. El liberalismo, liberarme del Estado, de la iglesia, es una ideología social. Y también el republicanismo. Yo peleo por mi nación, peleo por mi república y quiero que se mantenga a toda costa mi nacionalidad, el nacionalismo. Son más que ideologías políticas, son ideologías sociales. Pero la más dañina es la ideología de género que busca que la gente sea recibida como se percibe. Ahí es donde está el gran problema de este tipo de ideologías que está afectando la iglesia del día de hoy, o que está afectando el cristianismo del día de hoy. Entonces, ¿qué podemos resumir con todo esto? Todo el cambio que ha tenido la humanidad en los últimos 5 siglos, hermanos, en los últimos 5 siglos, todo el cambio que ha tenido la humanidad vino como origen de la Reforma Protestante. Eso es una realidad. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, al parecer la iglesia se ha olvidado de su impacto hacia la sociedad, su impacto a todos los estamentos, al estamento político, al estamento familiar, al estamento jurídico, al estamento social, al estamento, a todos los estamentos. Ha dejado de tener impacto la iglesia. Ojo, porque yo no estoy hablando de dominianismo, que es una falsa doctrina donde te enseñan que la iglesia tiene que dominar en las 7 esferas de poder. No tengo tiempo para hablar de eso. Si usted quiere saber más de eso, visítenos en la iglesia central, en el Espallado 86, los martes a las 7 de la noche, que estoy hablando de falsedades y voy a hablar sobre el dominianismo en lo adelante. No, yo no estoy hablando de dominianismo que te dice que la iglesia tiene que gobernar en lo civil, en lo militar, en lo político, que la iglesia tiene que tomar el control de los estamentos gubernamentales, que la iglesia tiene que ser, los líderes de la iglesia tienen que ser los dueños de las empresas. No, yo no estoy hablando de eso, porque nuestro reino no es de este mundo. Nosotros no estamos aquí para dirigir este mundo, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, y en lo que hacemos la voluntad de Dios debemos sembrar a Cristo en la vida de los que están a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿ha dejado la iglesia de la Reforma para acá, ha ido perdiendo su trabajo de sembrar a Cristo en las vidas de la gente? ¿Nos hemos acomodado al siglo? La Biblia dice que prestemos atención al tiempo porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, y al parecer nos hemos acomodado demasiado y hemos dejado que las ideologías, hemos dejado que las guerras, hemos dejado que toda esta serie de cosas y todas estas maneras de pensar de los hombres hagan que la iglesia olvide el trabajo que fue mandado a hacer. De hecho, estamos pensando más en lo económico que en lo espiritual. No quiero poner más a esto para que usted lo piense. Si tiene algo que comentar, por favor vaya a nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Allí haga su comentario, haga su pregunta o escríbanos al WhatsApp del 809-556-4337 y le estaremos contestando. Recuerde que también, aparte de que estamos en YouTube, también estamos en Spotify, Mundo Cristiano IDP. Que la gracia del Señor sea sobre usted.